La verdad es que no sé cómo empezar a contar lo que aquí ocurrió ayer, 3 de noviembre de 1893. Los relojes se pararon cuando apenas faltaban 15 minutos para las 5 menos cuarto de la tarde de este fatídico viernes. Una convulsión de terremoto sacudió las entrañas de roca sobre las que se asienta la ciudad. En un momento quedaron truncadas centenares de vidas, mientras cerca de 2 millares de heridos, presos del dolor y del espanto, desgarraban a gritos sus gargantas y el silencio que siguió a la tremenda explosión. En el día de hoy comienzan los periódicos con la historia del suceso, con declaraciones y comentarios. Después vienen listas inmensas de nombres de muertos, conocidos y comprobados, de heridos muy graves y de otros más leves y de desaparecidos. Era Santander una de las ciudades más importantes del país. La exportación de minerales y la incipiente industria mantenían a la ciudad entre las más desarrolladas de España. La ciudad había crecido de una forma desmesurada. Su población se multiplicó por 7. Contaba Santander con 50.000 habitantes. Los jardines del bulevar, destacando su verdor sobre la blanca arena, traen a la memoria los progresos de la industria y la moderna civilización. Las viejas dársenas, inservibles para los grandes barcos, se estaban rellenando, sustituida su función por los muelles de Maliaño. En las casas del muelle, suntuosas, elegantes, alineadas frente al mar, viven las familias más pudientes y están los despachos y almacenes de navieros y consignatarios. Por el norte viven las gentes más humildes que fueron ocupando las soleadas huertas aterrazadas. Los muros de la catedral evocan en el alma los gloriosos recuerdos del pasado. El Cristo, en los mismos cimientos de la catedral, recuerda con su sombría tristeza a las catacumbas de Roma y a los primeros tiempos del cristianismo. Tiene también Santander algunos cafés donde suelen darse conciertos y magníficas tiendas en cuyos escaparates se ven preciosas joyas, vestidos y objetos de todo tipo. En la plaza de toros, sencilla y elegante, torean los diestros más famosos durante las fiestas de Santander. El sardinero era ya una floreciente realidad con la moda de los baños de ola y las cada vez más frecuentes quintas y chalés, proceso que se consolidó con la animación del casino y la facilidad de las comunicaciones. Sobre las aguas mansas y tranquilas de Santander cruzan buques de todas las naciones de España. En el año 1893 atracaron a sus muelles cerca de 1.400 barcos procedentes de los 5 continentes. Uno de estos barcos era el vapor Cabo Machichaco, que después de cumplir la cuarentena levó anclas y cruzó la bahía para quedar atracado al tercer muelle, al muelle de Maliaño. A eso de las 2 de la tarde se inició fuego a bordo del Cabo Machichaco hacia la sección de proa, que adquirió grandes proporciones enseguida. El vapor se lleva atracado al muelle de Maliaño
frente a uno de los barrios más modernos de la ciudad. La quema estaba entre el palo delantero y la máquina. Por aquel ancho agujero salían rugientes las llamaradas entre apretadas columnas de humo denegrido y espeso. Entre las personas que se encontraban a bordo estaban el gobernador civil, el comandante general, el alcalde de Santander y otras autoridades de Santander y su puerto. Bomberos, marinos, paisanos de todos los pelajes, de todo había en aquella legión de trabajadores, y nadie economizaba fuerzas para sofocar aquel terrible incendio. Por todos los portillos de su obra muerta entraban y salían hormigueros de hombres bien organizados que ponían a salvo del incendio sobre el muelle cuanto podía cargarse al hombro o sacarse entre las manos de las cámaras del vapor. La hoguera continuaba rugiendo y devorando sin cesar. De pronto dio un respingo de gigante y todos los curiosos que estaban en el muelle huyeron a la desbandada. A eso de las 4 de la tarde llegaba al costado del vapor otro pequeñito y negro. Eran el capitán y oficiales del Alfonso XIII. Así transcurrieron 1 o 2 horas, y como el fuego iba adquiriendo mayores proporciones, se pensó en sumergir el vapor, abriendo los grifos de fondo. Se daba como noticia que en las bodegas del vapor venían centenares de cajas de dinamita, materias férricas, vigas, flejes, remaches, clavazón, garrafones de ácido sulfúrico, harina, madera y demás carga en general. Eran las 5 menos cuarto de la tarde y había contra el casco del vapor muchas embarcaciones, la lancha de las obras del puerto, el auxiliar de correos, vapores y muchísima gente viendo el vapor. Y de repente el vapor, que saltó en 1000 pedazos, proyectó toda su carga sobre varias calles de la ciudad, y la gigantesca carga de metralla se proyectó contra las gentes que contemplaban el vapor desde los muelles. En las calles todo era desolación y muerte, caballos muertos, carros hechos astillas, clavos de herradura, hierro a modo de grandes carriles retorcidos y enroscados, jirones de prendas de vestir ensangrentadas, cascos de maquinaria, anclas clavadas en el suelo, balcones destrozados, casas en ruinas, escombros y 1000 cosas más. Una cima de humo denegrido y espeso recorría toda la ciudad, y detrás una espiral de cadáveres, de cuerpos humanos terriblemente mutilados casi todos, y algunos aún con vida lanzaban desgarradores alaridos. Toda la vecindad estaba a la intemperie y medio oscuras. Había grupos con luz que eran los encargados de recoger cadáveres,
o amontonarlos en furgones para llevarlos al cementerio. Otros grupos llevaban unos sacos muy grandes y en ellos iban metiendo los despojos que encontraban desparramados, miembros, entrañas y hasta la sangre recogida del suelo con la tierra empapada en ella. Los heridos eran transportados en sillas, en improvisadas camillas y hasta en brazos, hasta la casa de socorro o al hospital de San Rafael. En el hospital había unas mesas muy raras y sobre estas cuerpos desnudos, la mayoría mutilados, chamuscados, desgarrados por la metralla del vapor, y entre ellos un enjambre de médicos con las batas manchadas de sangre, con formones, bisturís y sierras en las manos. Los incendios seguían propagándose por toda la ciudad y así fue desapareciendo la ciudad en breves momentos. Era imposible describir la inmensidad de la tragedia. Un calabrote cayó sobre una de las calles de Santander y otro hirió gravemente a un hombre en Peñacastillo. Partía en aquellos momentos el tren de Solares y sobre él se proyectó una buena parte de la carga mortífera. En la playa de San Martín apareció el bastón de mando del gobernador civil, que con las demás autoridades estaban en el vapor y que desaparecieron. Las calles Méndez Núñez y Calderón de la Barca quedaron totalmente destruidas. Entre los edificios que quedaron reducidos a cenizas estaban la Audiencia, el convento de las Trinitarias y el depósito de tabacos. La catedral, cuya mole había librado a la ciudad de muchas desgracias, estaba ametrallada materialmente por el costado sur. El tejado, hundido por la cumbre, y en el jardín de su claustro había montones de vigas, de cables metálicos, de clavos de herradura, de cartuchos varios y de cosas que no se pueden describir. Sumaban más de 400 los cadáveres recogidos en el campo de la catástrofe y en las calles de Santander, más otros tantos los heridos muy graves y muchísimo más los relativamente leves y los desaparecidos, que no eran pocos y que podían sumarse con los muertos. Y muchas más fueron las desgracias que aquí sucedieron en Santander el día 3 de noviembre de 1893.